A dar inicio a esta conferencia de prensa, hemos convocado para dar a conocer una sentencia histórica sobre el caso de la compañera Valentina Rosendo Cantú, que se encuentra aquí con nosotros. Agradecemos bastante. Valentina viene de allá de la montaña de Guerrero, dejó sus familias, sus niñas, y bueno, trae a su bebita. Muchas gracias, Valentina, por estar con nosotros. Y igualmente agradecemos a las compañeras y compañeros que se encuentran en la mesa, muy amables por aceptar, compartir este momento que en verdad marca una nueva forma de cómo el Poder Judicial está realmente actuando, tomando en cuenta estándares internacionales para poder juzgar a militares. Muchas gracias. En lo que se incorpora el compañero Jan Yarab, vamos a ver brevemente un video y posteriormente iniciaremos con esta conferencia de prensa. En lo que se corrige aquí la falla técnica, vamos a dar inicio. Queremos saludar a todas y a todos aquí de los compañeros de la mesa. Tenemos a la compañera Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU de la discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica. Agradecemos mucho a Alda, sabemos que tiene una agenda muy apretada, muy amable por su tiempo. Alda es experta internacional en asuntos de género y derechos humanos, quien rindió una opinión técnica en el caso como experta sobre la discriminación que sufren las mujeres víctimas de la violencia, sobre la falta de acceso a la justicia que sufrió Valentina Rosendo y también sobre las medidas necesarias para obtener una reparación adecuada en el caso. Muchas gracias, Alda. También se incorpora con nosotros el compañero Jan Yarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias. De igual manera agradecemos a la compañera Tania, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional,
Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, con formación en estudios feministas y actualmente es directora ejecutiva de la sección mexicana. Muchas gracias. De igual manera al compañero Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, muy amable por su presencia y también como formó parte del equipo de este trabajo de la sentencia de Valentina Rosendo. Y nuestro compañero Vidulfo Rosales Sierra, que es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien también nos acompaña en esta mesa. Vamos a dar inicio con la intervención del compañero Vidulfo, quien nos dará una breve explicación del caso y los alcances de la sentencia. Buenos días, compañeras, compañeros. Gracias a los medios de comunicación por seguir acompañando esta ardua labor de la defensa de los derechos humanos, por dar cobertura y dar voz a las que en este país poco la tienen. Me referiré a la sentencia que dictó la juez séptima de distrito en el estado de Guerrero, una sentencia emitida el 1 de junio de este año y que nos fue notificada la semana pasada. Esta sentencia primeramente hace un estudio de los delitos de tortura y violación sexual cometida en agravio de Valentina Rosendo Cantú en el año 2002, el 16 de febrero del año 2002, cuando elementos del ejército mexicano se encontraban realizando labores de seguridad pública en aquella zona indígena Mepá del municipio de Acatepec, Guerrero, que es una zona colindante con el municipio de Ayun. Como ustedes recordarán, producto de esta violación sexual que Valentina sufrió en esos años, ella inició una larga lucha para acceder a la justicia, para acceder a los servicios médicos que en todos esos años le fueron negados. Su caso fue llevado al fuero militar por incompetencia. En aquel tiempo se consideraba que los delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones se surtía a favor del fuero militar. Ahí permaneció su caso. Tuvimos que llevar el mismo al sistema interamericano en el año 2005 y el caso siguió su curso. Hasta el año 2010 la Corte Interamericana conoció del mismo y en ese mismo año se llevó a cabo la audiencia pública en San José de Costa Rica y en el mes de agosto la sentencia correspondiente contra el Estado mexicano, entre las cuales condena a varias medidas de reparación y de investigación. Una de las que hoy nos vamos a referir es justamente sancionar y sancionar a los responsables de este delito de tortura y violación en agravio de Valentina Rosendo Cantú. Esta sentencia, como ustedes sabrán, salió en el año 2010, es apenas hasta ahora, en el mes de junio, en que la juez séptima dicta la sentencia correspondiente, condenando a los elementos del ejército mexicano de prisión con 5 meses. Básicamente, ¿qué es lo que dice la sentencia? Como decíamos, hace alusión a estos dos delitos, el delito de tortura y para ello, lo que nosotros podemos destacar y vemos que la juez séptima de distrito incorpora en su sentencia son algunos aspectos fundamentales. El primero, da por probado que el día de los hechos, es decir, el 16 de febrero, elementos del ejército mexicano hicieron acto de presencia en la comunidad de Cachitepec y en las cercanías de Barranca Bejuco, donde Valentina Rosendo Cantú vivía. Con ello se demuestra que hay un contexto, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fuerte presencia militar en el estado de Guerrero y que hay una tendencia a una violencia institucional castrense
principalmente las mujeres indígenas. Con esto se estaría incorporando esa parte del contexto, aunque no es tan amplia, pero sí hace mención al decir en la hoja 80-90 de la referida sentencia lo siguiente: en día de los hechos, los inculpados en compañía de otros miembros del ejército mexicano salieron a caminar rumbo a una vaguada a inmediaciones del poblado de Caxitepec, donde habían salido un día anterior, pero más al fondo, donde localizaron y destruyeron plantíos de amapola. Con eso se evidencia pues que hay una política del gobierno mexicano, del ejército, para realizar labores de seguridad pública, y que en el marco de esas labores y esas tareas de seguridad pública se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, como tortura y violación sexual, que este caso lo ilustra de manera fehaciente, que es lo que pasa cuando el ejército mexicano sale a las calles a realizar tareas que no... No, esas de acá. Pero es que es este. Bueno. Perdón, una disculpa por la falla técnica. Entonces, como refería, pues uno de los elementos que la juez séptima de distrito incorpora a su referida sentencia es la parte del contexto, al dar por probado la presencia de militares en la zona y los efectos que esta militarización acarrea cuando se realizan labores de seguridad pública. Por otra parte, otro de los elementos innovadores que incorpora la sentencia es el relacionado con la tortura. Hace referencia que en el presente caso, con todas las pruebas reunidas, está debidamente acreditada que hubo tortura sexual. Y bueno, hace esta referencia dado que refiere la juez que no solo está evidenciado que recibió golpes, que recibió lesiones Valentina, sino que también la propia violación sexual es un medio especial de tortura, dice, y bueno, está incorporando un criterio sobre el cual ya se había pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar la violación sexual per se como tortura. Hoy en día lo incorpora esta sentencia. Nos parece importante que un juez de distrito lo esté incorporando. De igual forma, también hace referencia que la violación sexual es una forma paradigmática de violencia contra las mujeres. Por otro lado, y como último elemento que analiza la sentencia, es el tema de la valoración de pruebas. Representó un grave problema
para que Valentina se le creyera en los tribunales de nuestro país. A menudo las partes aludieron que solamente la prueba que había era pues la declaración de Valentina y que era insuficiente para poder corroborar y acreditar que ella efectivamente fue agredida sexualmente y que fue torturada y que los militares estuvieron en esta zona. Eso todo el tiempo se defendió el Estado mexicano diciendo que no había pruebas al respecto. Entonces la Corte Interamericana, cuando resolvió en el año 2010, dijo que se debería otorgar valor preponderante a la declaración de Valentina y que en este tipo de delitos, al ser de comisión oculta, deben tener relevancia los testimonios. Hoy en día, la juez de distrito, la juez séptima de distrito, en esta sentencia incorpora estos estándares de valoración de prueba al decir que debe valorarse de manera preponderante la declaración de la víctima en delitos de violación sexual, sobre todo tomando en cuenta su carácter de indígena, tomando en cuenta su carácter de niña en ese tiempo, y bueno, en función de eso otorga un valor muy alto a la declaración de Valentina, aunado, como lo decimos, que está corroborado pues con otros medios de prueba. Hay algunos dictámenes psicovictimales que se presentaron, dictámenes médicos que acreditan esta agresión de que fue objeto Valentina Rosendo Cantú. En conclusión, compañeras, compañeros, nosotros lo que vemos es una sentencia muy importante en la que la juez séptima de distrito está incorporando estos elementos fundamentales: la presencia del ejército mexicano en la zona, la tortura, la violación sexual como tortura y la existencia de la misma violación, así como el tema de la valoración de la prueba en cuanto a otorgarle un valor fundamental a su declaración. Sería cuanto, y bueno, yo dejaré para que mis compañeros sigan abundando en la misma. Muchas gracias, compañero Vidulfo. Vamos a tener la intervención de la compañera Valentina Rosendo Cantú. Muchas gracias, Vale, nuevamente por estar aquí con nosotros. Y todos los que están acá estamos contigo. Pues va que algo más algo yo yaวันนี้น่ะni gua ri que no malika ni gua na gua ki shuko matala mashalas no malo que ni no iko na que 2002. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Valentina Rosendo Cantú. Pues yo hablo en MEPA y ojalá que pues en este momento pues yo les doy las gracias en mi lengua MEPA también de acompañarnos en estos momentos. Para mí voy a empezar a dar las gracias a la gente que desde un principio me ha acompañado, me ha cobijado en los medios de comunicación, que han sacado, que han escrito mi verdad y que hoy en día yo me siento muy contenta, emocionada de estar otra vez con ustedes aquí, y agradezco mucho a mi organización, a mis abogados, mis compañeras de lucha, y pues en mi familia también, que me están viendo y que lo van a ver todas las notas que van a sacar ustedes, y espero pues que lo que yo les voy a decir, pues que eso va a ser escrito en los papeles y en el corazón de ustedes. Yo en mi lucha empecé hace pues 16 años. 16 años aprendí yo a hablar español para buscar justicia, para alzar la voz de los que los militares me agredieron. Allá en mi comunidad empecé una lucha de largo camino, que hoy en día ya salió mi verdad, que en mi gobierno, en mi pueblo, en todo aquí en México toqué yo puerta porque nunca me creyeron. Y siempre me negaban. El gobierno me puso muchas trabas para llegar donde hoy estoy. Yo voy a narrar un poco de lo que significa mi lucha y lo que va a significar para muchas mujeres y muchas personas
aquí en México, en Guerrero, en mi comunidad, allá en Pueblo Mepá, donde yo vengo. Yo desde que inicié esta lucha nunca me imaginé de tener que aprender a hablar español para buscar justicia, para que mi gobierno me creyera. Lo que el gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso de que yo fui agredida por los militares. Yo hoy en día lo puedo decir, a demostrar que siempre dije la verdad, y aquí estoy, y todas mis declaraciones, todo lo que he dicho desde un principio, todo lo que me pasó, donde quiera que he encontrado con funcionarios públicos, siempre se burlaban de mí desde que yo puse mi denuncia en el agente Ministerio Público. Y nunca me pusieron ni un traductor, al contrario, se burlaban de mí. En esos largos caminos de lucha que hoy siento emocionada y a la vez así con muchos ánimos para seguir y también acompañar a otras mujeres que han sufrido de violaciones en contra del gobierno. Yo desde que inicié la lucha, pues es muy triste recordar todo lo que he vivido. ¿Por qué? Porque no fueron ni 1 año ni 2 años, fueron 16 años de lucha. Yo empecé con mi niña de 3 años, que ahorita ya tiene 17 años, mi hija Jenny. Y ahora voy a terminar la lucha con mi hija Daniela, que hoy se encuentra conmigo aquí. Desde ese entonces yo caminé 8 horas para buscar justicia, para seguir alzando la voz. Yo caminé y yo me tuve que salir de mi pueblo. Yo aprendí español. Hoy en día pues hablo y ya entiendo todo lo que ha pasado en mis expedientes, en todo lo que ha dicho el gobierno. Yo desde ese entonces pues salí de mi pueblo, busqué justicia allá en Ayuda de los Libres. Yo pensé, en mi pueblo se castiga nomás, no tiene que caminar tanto tiempo, no tiene que ser tantos años en buscar justicia. Allá en mi pueblo solamente se castiga pues rápido, no tiene que ir caminar tan lejos y ir buscar justicia en otro país. Y yo así fue, mi ingenuidad fue muy, muy, muy grande, porque nunca pensé que seguiría hasta hoy donde estoy. Desde ese entonces, en todas las organizaciones que me han acompañado, también ha recibido amenazas y dicen que yo he mentido desde un principio, pero ahora sí estoy aquí demostrando el gobierno que no fue así, que él nunca investigó, que él nunca puso en su corazón para investigar a los culpables. Que desde que yo salí de aquí de México a buscar justicia en otros países, allá donde fui escuchada, allá donde me creyeron, porque yo desde siempre, un principio, siempre he dicho la verdad, no como los militares que después de que me puse mi denuncia, fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para dejar de seguir señalando que fueron ellos que me agredieron. Y no, yo nunca quise dinero, yo siempre quise que castigaran a los responsables que a mí me agredieron. Y lo que hizo el gobierno, después de que mi caso llegó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que yo reconocí en un álbum fotográfico a mis agresores que me agredieron, y después de eso, ¿qué hizo el gobierno? Me quiso a desaparecerme junto con a mi hija y mis abogados, pero yo nunca dejé de alzar la voz. Yo siempre busqué justicia, porque eso es lo que yo quería, y para que no vuelva a pasar también a mis hijas, que ahorita estoy madre de 4 niñas, y por eso pienso
desde que inicié yo la lucha tenía un motivo de seguir buscando justicia por mi hija Jenny, por mis hermanas por allá en mi pueblo y las mujeres que han sufrido también. Y por eso me motivó a seguir adelante. Aunque yo desde un principio no hablaba bien el español, sí entendía, pero en ese sentimiento me dio cobijo para seguir luchando. Y ahora pues, significa mucho para mí, porque no nada más en mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque las personas que agreden, a los militares que agreden, que violan a las mujeres, nunca se han castigado. Ustedes también como medio de comunicación saben cuánta nota han sacado el gobierno que han juzgado de los militares que han violado a las mujeres. No, nunca. Y ahorita yo pues hablo aquí que ahora sí yo pienso que esta sentencia va a favorecer, y también pues voy a regresar a mi comunidad allá con mi gente que un día me rechazaron, que un día se burlaron de mí, que ahora pues aquí está mi verdad. Casi media vida llevo con esta lucha, media vida llevo de buscar justicia. Ahora que estoy pues junto con ustedes, junto con el gobierno, porque cuando el gobierno me volvió a encontrar en otro país, pues también se negó ahí, y el juez de allá de la sentencia que salió en contra del gobierno, que nunca investigó, y ahora sí que ahorita ya se ha investigado, ahora que salió la sentencia, salió mi verdad, pues ahora no me queda más que pues seguir ahora sí. Pues con toda la razón le voy a decir al gobierno que nunca, ahora sí pues estoy aquí delante de él, ahora siempre he dicho la verdad, y no tiene por qué a otras mujeres que han sufrido también se tiene que creer a la víctima, se tiene que creer, no tiene por qué negar de que estaban mintiendo, y así como un día me pasó a mí. Yo aquí estoy pues seguir en la lucha, y ahora sí termino una búsqueda de justicia de largos años, de 16 años. Pues aquí estoy, pues eso es lo que yo quiero agradecer a mucha gente que me ha acompañado, también a muchas personas que han muerto por esta lucha también. Por eso hay que seguir, yo sigo aquí. Un mensaje también a las mujeres de Atenco, que también yo estoy con ustedes, y hay que seguir. Y ahorita pues no se acaba la esperanza. Tenemos que encontrar un luz en el camino, como un día yo lo encontré. Ahora pues esta es pues mi verdad, y aquí dejo escrito todos 16 años de lucha, 16 años de vida. Me siento emocionado porque no me puedo decir. Le damos la palabra a Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica. Le agradecemos a Alda, sabemos que trae un tiempo muy limitado, terminando su participación se va a retirar, pero sabemos que vino precisamente para abrazar a Vale en esta lucha histórica. Gracias, Alda. Gracias, Abel. Sí, aunque estoy aquí en mi calidad personal, porque no sabíamos de esta conferencia, pude hablar hoy en la mañana con las otras 4 integrantes de mi grupo de relatoras sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer, y estamos contigo, Valentina, pues esa mujer tan valiente que ha luchado tanto, que nos inspira a todas a seguir luchando, y en nombre de todas
aunque no oficialmente, que quede claro que no estoy hablando en nombre oficial del grupo, porque eso lo tenemos que hacer, es toda una formalidad. Sí, personalmente y como con las otras compañeras del grupo, queremos manifestar públicamente nuestra admiración por esta valiente mujer que es una inspiración y que nos da energía para seguir luchando por todas las mujeres en el mundo, y especialmente voy a nombrar por las mujeres indígenas, que estamos ahora también en una lucha para conseguir una recomendación general del Comité CEDAW sobre las mujeres indígenas, y que la lucha de Valentina demuestra la necesidad de esta recomendación para que se entienda mejor los obstáculos y barreras que encuentran las mujeres indígenas aquí en México y en todos los países. También quiero manifestar el agradecimiento al equipo de Tlachinolan nunca lo puedo pronunciar bien, Tlachinolan, ¿verdad? Así es, Tlachinolan, y a toda la organización por su lucha constante y el apoyo que le han dado a Valentina y a otras, y manifestar también nuestra satisfacción con que el Estado mexicano esté cumpliendo, aunque muy tardíamente, con las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerle una reparación completa y plena a Valentina, y esta sentencia es una de las reparaciones que exige la Corte. Eso nos alegra muchísimo de que se estén utilizando a nivel doméstico, a nivel nacional, los estándares internacionales. Esto es muy importante, y eso va a ayudar no solo a conseguir justicia para las mujeres mexicanas, sino para las mujeres del mundo. Pido disculpas que me tengo que ir, pero yo vine a hacer otra cosa, y cuando me dijeron que había esta conferencia de prensa, pues sí quise participar para poder, Valentina, también decirte personalmente lo que te admiro, y que siempre contes conmigo y con el grupo para el apoyo que necesites. Y muchas gracias, y me retiro. Muchas gracias, Alma, muy amable por tu presencia. Queremos agradecer la presencia de la segunda secretaria de la sección política de la Embajada de Canadá, Agnes Chaudron, muy amable por acompañarnos. También a Natalia Barreto, representante de la delegación de la Unión Europea en México, muy amable por estar aquí con nosotros, y a varias compañeras de organizaciones que han seguido muy de cerca a Valentina en esta lucha. En verdad les agradecemos, porque su calor se ha transformado para ella en fortaleza, y Valentina lo sabe muy, muy bien. Vamos a pedirle a la compañera Tania Renaud, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, que pueda compartirnos una reflexión sobre esta sentencia. Muchas gracias, gracias y buenos días. En México nos sale muy fácil decir que la justicia funciona igual para todas y para todos. Es decir, que la justicia funciona mal, con una tasa de impunidad de más del 98%, pareciera ser que tener una sentencia condenatoria es un acto a veces casi milagroso o es un acto importante. Pero ¿por qué es importante tener una sentencia condenatoria de un hecho como este en contra de militares en un contexto como este? Primero, he de decir que la sentencia de este caso marca 16 años de injusticia y de impunidad. Se abre el momento de la reparación, se abre el momento en el que el Estado tiene que hacer visibles sus obligaciones y tiene que cumplir sus obligaciones de garantías de no repetición. Pero la sentencia es importante por aspectos simbólicos para las feministas,
para quienes somos defensoras de derechos de las mujeres y también es importante para las juristas y para el derecho en sí mismo. Primero, empodera y da un mensaje de esperanza a las mujeres que luchan. Marca un antecedente para futuras generaciones porque nos ayuda a disentir de una verdad histórica, de una verdad que siempre hemos aprendido las mujeres, de que nuestros cuerpos es para los hombres y de los hombres. Esta sentencia nos dice que nuestro cuerpo, nuestra voluntad es nuestra. El cuerpo de las mujeres solo le pertenece a la mujer. En cambio, esta sentencia también nos recuerda, nos afirma que nuestros cuerpos no deben ser usados como un instrumento de represión, de guerra, de humillación y de malos tratos. Pero el segundo elemento fundamental en el ámbito del derecho y del ámbito del derecho desde la perspectiva de género es que esta sentencia le da plena credibilidad al testimonio de la víctima. Eso no es menor. En un país, en un contexto donde solamente tienen voz quienes tienen el dominio de la palabra y quienes tienen el poder. Creer en el testimonio de una mujer víctima de violencia sexual es creer en el testimonio de todas las mujeres. Es valioso cómo comprende la interseccionalidad de esta sentencia, los factores de discriminación y de opresión. Una persona menor de edad, una persona indígena, una persona pobre, una persona que habla una lengua indígena. Todas las discriminaciones múltiples e interrelacionadas reconocidas en un acto jurídico. Todos esos factores hechos visibles en una sentencia es una señal muy poderosa para evitar la impunidad y para volver a ver a las personas como sujetas de derecho. La sentencia vuelve a ver a Valentina como una persona sujeta de derecho. La sentencia reconoce un contexto de abusos por parte del ejército a la población civil y eso no es un tema menor. Apenas hace un par de décadas en el ámbito internacional se reconocieron como crímenes internacionales la violencia sexual en contra de las mujeres. Pero en México, que no tenemos una guerra oficialmente, pero sí tenemos una violencia armada cotidiana, despliegues militares diarios, la sentencia recuerda cómo el ejército reproduce una masculinidad hegemónica y violenta que normaliza el ejercicio del poder sobre los cuerpos de las mujeres. Se abre entonces la responsabilidad del Estado de reconocer que esas formas hegemónicas y patriarcales deben cambiar. La sentencia pone en perspectiva nuestro trabajo como defensoras y feministas. Nos sentimos convocadas a seguir, aun cuando las ideas de justicia para nosotras sean objeto de poca importancia o temas de segunda categoría. Con esta sentencia se reconocen esas graves formas de violencia en contra de las mujeres. Han dejado de ser daños a la moral, vejaciones o daños a la honra para convertirse en verdaderos hechos de reproche social y jurídico que merecen formas severas de castigo. Recuerdo tus palabras, Valentina, cuando en 2011, en el acto de reconocimiento de responsabilidad que hizo el Estado mexicano, nos dijiste a todas las mujeres: luchar es seguir adelante, romper la cadena de la impunidad. Y en el nombre lo llevas, Valentina, la valentía de hacernos cambiar a todas hoy con esta sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Vamos a pedir la intervención de Jan Yarak, también un agradecimiento por su presencia, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Gracias, Abel. Muy buenos días a todas, todos. Quiero empezar expresando también mi admiración por esta lucha de 16 años, valentía de
denunciar, de sobreponerse a todos los obstáculos, los prejuicios y esperar que en este momento estamos verdaderamente a un punto de cambio, como lo dijo Tania, es una sentencia que forma parte de un creciente acervo jurisprudencial derivado de la nueva época judicial inaugurada con la reforma constitucional en derechos humanos. Es una sentencia muy importante, una sentencia que cita de estándares internacionales, una sentencia que invoca de los protocolos de actuación judicial adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo diría, es un ejemplo más, que el Poder Judicial puede contribuir a cambiar las realidades en este país. Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es muy importante. Puedo reiterar lo que ya mencionó tanto Tania como Vidulfo, algunas características de la sentencia muy brevemente, evidentemente la importancia de esta sentencia en el combate a la impunidad. Yo diría impunidad en general, impunidad de los militares en particular y también impunidad que es aún muy prevalente por actos de violencia contra mujeres. En todo esto es una contribución importante esta sentencia, también que reconoce las múltiples discriminaciones, las múltiples dimensiones de discriminación que sufren mujeres indígenas pobres, en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural con asimetría de poder. Abuso militar hacia una víctima civil. La importancia de dar valor a los testimonios, tanto para las víctimas de violación como para las víctimas de tortura, es muy importante. Es muy difícil también porque son conductas que suelen ocurrir en entornos cerrados, en donde se genera una disputa de narrativas. Quiero enfatizar la importancia de la sentencia en razón de la tortura sexual, porque es algo que se ha practicado en México como una forma exacerbada de violencia en contra de las mujeres, y nuestra oficina también documentó varios casos de tortura sexual. Quiero reiterar en este contexto la relevancia de la reforma al Código de Justicia Militar, que permitió que este tipo de conductas sean ahora conocidas por la jurisdicción civil y no militar. Y, evidentemente, la relevancia de la sentencia en un contexto en el que se discute el modelo de seguridad en el país. Quiero finalmente reconocer a las organizaciones que han acompañado, ayudado a Valentina a lo largo de estos años. Tlachinolan, el Centro Pro Segil. A mí parece que es una de las grandes narrativas de derechos humanos en México. Muchas gracias por eso. Y reitero evidentemente el compromiso de nuestra oficina de seguir acompañando el caso hasta que la sentencia quede firme y que se cumplen todas las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ya. Tenemos también la participación del compañero Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Queremos decir, como ya lo comentó
Yan Yarab. El Centro PRO también fue una de las organizaciones representante de Valentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que SEGIL. Y bueno, queremos agradecer especialmente a Santiago, porque fue parte del equipo que diseñó la estrategia jurídica para este litigio internacional. Muy amable, Santiago. Muchas gracias. Quería simplemente hacer un rápido encuadre de la sentencia. Es importante destacar que los procesos de búsqueda de justicia mexicanos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido como hilo conductor la impunidad. Las víctimas, los sobrevivientes han acudido a los tribunales interamericanos porque en México ha habido impunidad. Pero la impunidad mexicana es tan fuerte y tan estructural que ni siquiera las sentencias de la Corte Interamericana la han logrado debilitar por completo. Si hablamos del caso Radilla, fue muy importante para cambiar la estructura del Poder Judicial y sin embargo los militares responsables de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla siguen impunes y su paradero sigue desconocido. Si hablamos de la sentencia de Campo Algodonero, que es tan relevante en toda América Latina para hablar de la debida diligencia en la investigación de delitos de género, los responsables de esas graves violaciones a derechos humanos y atrocidades contra diversas mujeres chihuahuenses continuaron también impunes. Si hablamos de los militares que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, siguen también impunes. Las sentencias de la Corte Interamericana han promovido grandes cambios en México, pero la impunidad mexicana es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso estamos hoy celebrando una lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo Cantú. Esa es la relevancia que tiene esta sentencia. ¿Por qué en el caso de Valentina se ha avanzado así y en otros no? Bueno, podríamos enumerar distintos factores, varios de ellos ya se han planteado. Sin duda, el trabajo de una organización como Tlachinolan, que la ha acompañado desde el día 1 y que no se cruzó de brazos después de la sentencia interamericana, sino que estuvo día con día promoviendo su cumplimiento, no solo desde la perspectiva jurídica, sino incorporando en su equipo en distintos momentos el acompañamiento psicosocial, la labor de incidencia política, el trabajo en medios. Podríamos destacar también la relevancia que ha tenido la amplia red de solidaridad que apoyó a lo largo de todos estos años a Valentina Rosendo, con organizaciones indígenas, organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos internacionales que la apoyaron. Podríamos destacar también el papel de muchos y sobre todo muchas periodistas que han contado la historia de Valentina desde hace mucho tiempo, siguiendo el caso fase a fase. Y podríamos incluso hablar del trabajo que en este último tramo hicieron incluso algunas instituciones de Estado, incluyendo a la jueza, que valientemente dictó una sentencia condenatoria en un país donde el Ministerio Público y los jueces cada vez tienen más miedo de exigir rendición de cuentas del ejército. Pero todos esos factores son sin duda accesorios frente al gran factor que hoy nos tiene aquí, que ha sido tu voluntad, ¿vale? Y tu dignidad. Y por eso te queremos dar las gracias, porque no es fácil sostener durante media vida una lucha y exigir justicia, y tú lo has hecho con muchos costos a nivel personal, con muchos costos que tú conoces bien, pero también con mucha sabiduría y mucha conciencia de que al luchar por justicia para ti, buscabas también justicia para otras mujeres. Y por eso, más que hablar de la sentencia, quisiera reiterarte el agradecimiento que todos te tenemos y decirte que sin duda alguna tu papá donde quiera que esté, tu mamá donde está, tus hijas, tu hijo, tus hermanos, tu comunidad de Cachitepec, tu pueblo Mepá, tu región de la montaña, tu estado de Guerrero y todo México
Estamos muy agradecidos contigo por lo que hiciste y eres un gran ejemplo de dignidad. Cierras un capítulo importante hoy y es un momento de celebrar todo lo que has logrado, ¿vale? Eres una mujer digna, eres una mujer valiente. Te quisieron decir mujer mentirosa y hoy todo el mundo reconoce que siempre dijiste la verdad. Gracias por tu dignidad, ¿vale? Y hay que seguir adelante en la vida con toda la gente que te queremos y que te ha acompañado a lo largo de todos estos años. Por eso también el llamado es a que el Poder Judicial confirme esta sentencia. Seguramente los acusados presentarán sus recursos y lamentablemente estamos en un país, lo estamos viendo ahora con la sentencia histórica del caso Ayotzinapa, donde las instancias superiores del Poder Judicial le pretenden enmendar la plana a los jueces y juezas valientes que en las primeras instancias hacen su trabajo. Entonces el llamado es a que esta sentencia se confirme, a que haya justicia y a que la lucha de Valentina pueda ser la primera de varias que desembocan en justicia, comenzando desde luego por la Inés Fernández Ortega, que también te ha acompañado en todo este camino y cuya demanda de justicia aún está pendiente. Muchas gracias. Gracias, Santiago. También se encuentra, no aquí presente, pero sí en Costa Rica, Marcia Aguiluz. Ella es directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y formó parte también de las organizaciones que fueron competicionarias ante la Corte y quisiéramos ver si es posible que podamos escucharla. Marcia, buenos días, te escuchamos y muchas gracias por estar aquí. Desde seguir expresamos nuestra felicitación en primer lugar a Valentina por su lucha por 16 años de estar insistiendo ante la justicia americana para que su relato fuera escuchado y finalmente un juzgado a nivel interno le da la razón y condena a 2 militares por el delito de violación y el delito de tortura. Este hecho es realmente emblemático en México, en donde la impunidad es generalmente la norma y sobre todo si se trata de militares. Este caso es una prueba también de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos funciona. Recordemos que la sentencia a nivel interno se da en virtud de que la Corte Interamericana ordenó en su momento continuar las investigaciones sobre la violación sexual que haya sufrido Valentina. Así que es un hecho histórico, es un hecho que también nos debe llamar la atención sobre las consecuencias que tiene que los militares estén realizando labores de seguridad ciudadana. Realmente esperamos que México continúe investigando no solamente el caso de Valentina, sino otros casos en los cuales los militares están involucrados y por supuesto que esto sirva de ejemplo y de modelo para que otras víctimas de tortura sexual, como lo ha sido Valentina, como lo ha sido Inés, como han sido otras tantas mujeres, por ejemplo las de Atenco, puedan realmente ser escuchadas en su país. Bueno, con Marcia tenemos ya completa la intervención de las compañeras y compañeros. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si nos pudieran decir su nombre y el medio en que se presenta. Sí. Buenos días, Emilio. Por nada. Preguntar, ya adelantar a Santiago, ¿hay posibilidades de que los acusados o los responsables impugnen o hagan algo contra la sentencia? ¿Cuáles son, qué es lo que puede seguir a partir de esta sentencia y cómo acreditar o realmente llegar a la justicia, si es que se puede o no evitar que estas impugnaciones se den? Gracias. ¿Qué
tal? Buenos días. Patricia Guillén de Capital Media. Preguntarle al señor Jean Gerard, comentaban que hay más casos de este tipo de incidentes. Alrededor de cuántos aproximadamente, hace unos días, diversas organizaciones también manifestaron que hay más de 120 casos relacionados, o bueno, que hay víctimas de este tipo de casos de agresiones de militares contra mujeres. Esto, según dice el documento, que según ha sido registrado durante la etapa de un operativo que se llevó a cabo en la zona norte de México, zona norte. Pero independientemente de la zona norte, ¿alrededor de cuántos casos hay registrados de este tipo de casos en México? Y saber qué ha pasado, qué hay en la cuestión de investigación, si están siguiendo los casos o si definitivamente están pues ahí nada más. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy González de AFP. Me gustaría saber qué implicaciones tiene esta sentencia para los casos de abusos de autoridad que se siguen apilando, pensando por ejemplo en el de Tamaulipas, que recientemente denunció la ONU, y qué implicaciones tiene para la Ley de Seguridad Interior. Bueno, Vidulfo, quisiera contestar y no sé si compañeros también de la mesa. Sí, primero, efectivamente es una sentencia de primera instancia, es apelable por las partes y referirle que en efecto uno de los militares responsables ya apeló la referida sentencia, ¿verdad? Por eso es importante poner en el centro de la mesa los alcances que tiene esta sentencia, de prueba que hay, que corrobora. Bueno. Sí, en efecto, como decía, ya fue apelada esta sentencia por uno de los responsables, razón por la cual resulta relevante poner sobre la mesa pues los elementos que tiene esta sentencia, el conjunto de pruebas con los cuales se corrobora de manera contundente que hubo tortura, que los elementos del ejército mexicano estuvieron desplegados mediante la base de operaciones Ríos en la comunidad de Mezcaltepec, Cachiltepec, es decir, en esa zona donde Valentina vivía, y que en efecto las pruebas son contundentes con el testimonio de Valentina, con los testigos circunstanciales, sus familiares, su esposo, su cuñada, otros testimonios que declararon, los dictámenes médicos que se rindieron, en el que se verifica y se demuestra que efectivamente Valentina sufrió una agresión. Entonces nosotros, el llamado es a que el Poder Judicial se mantenga en esta dirección, se mantenga incorporando estos estándares internacionales en materia de valoración de la prueba, el estándar de la tortura, de la violación sexual como tortura y de la violencia que sufren las mujeres, que hoy está incorporado por esta sentencia. Ojalá el Tribunal Unitario de Circuito vaya en esta misma dirección y en las próximas instancias de ser impugnada esta resolución, y que no se desaten las voces hoy en día de que tomar en cuenta los tratados internacionales por parte de los jueces federales va contra las leyes, toca los poderes, a los otros poderes, que es una constante que estamos viendo en el país, lo cual me parece negativo cuando los tribunales federales de primera instancia empiezan a incorporar altos estándares en materia de derechos humanos, de tortura, de violencia contra la mujer, que salgan voces que están cuestionando o que otras autoridades del Poder Judicial pretendan cambiar la dirección.
Por otro lado, pues qué implicaciones tiene para otros actos de abuso de poder. Si bien es cierto, esta sentencia, vuelvo a referir, es de primera instancia, no es una jurisprudencia, no tiene efectos generales, pero sí está sentando un precedente muy importante, sobre todo porque es incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí sienta un precedente fundamental. Por eso es importante, ¿verdad?, que sigamos impulsándolo y que ojalá las otras instancias vayan confirmando esta resolución. Para la Ley de Seguridad Interior, pues creo que está demostrando claramente qué es lo que sucede cuando elementos del Ejército Mexicano salen a la población civil a desempeñar tareas de seguridad pública. Yo lo decía hace un rato en nuestra intervención, está acreditado en la sentencia, está acreditado en el expediente, que elementos del Ejército Mexicano por esos días, los primeros días de febrero, se desplegaron a las comunidades indígenas. ¿A qué fueron esas comunidades indígenas? Supuestamente el expediente, los documentos a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo y al combate contra la siembra de nervantes en esa zona. Entonces, estando desempeñando esas tareas de seguridad pública que son propias de las policías, fue que se da esta violación sexual. Se encuentran a Valentina en el camino, le piden información y se da la agresión a su persona. ¿Qué es lo que pasa? Pues nos está ilustrando claramente este caso, la inviabilidad de una ley de esta naturaleza que saca al Ejército Mexicano a las calles. ¿Algún compañero? ¿No? ¿Eh? A mí fue dirigida la pregunta sobre otros casos documentados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Sí, hemos documentado otros casos y acompañado otros casos de la tortura sexual y en estos casos tuvimos casos de uso de tortura sexual como método de investigación. Son casos que se terminaron con sentencias absolutorias para las mujeres torturadas, pero no se terminaron aún con sentencias para los perpetradores. Son casos de cuales la oficina informó cuando salieron las sentencias. La oficina publicó comunicados de prensa y son de varios años y podemos compartir estas comunicaciones o recompartir estas comunicaciones públicas con ustedes. Lo importante, me parece, es que ver todos estos casos como una parte de un fenómeno probablemente mucho más amplio y en el contexto de la impunidad ya mencionada, que es algo que no debe ocurrir, que debe ser verdaderamente sancionado, como lo está en este como lo vemos en este caso, debería estar sancionado en todos los demás, y se deben tomar medidas de prevención. Y la pregunta quiero responder también sobre el modelo de seguridad. Como ustedes saben, la Oficina del Alto Comisionado expresó su fuerte preocupación con la adopción de la Ley de Seguridad Interior y, de hecho, desde 2007, la entonces Alta Comisionada Louise Arbour expresó su preocupación con este modelo militarizado de seguridad. Y este es un caso, de hecho, del estado de Guerrero, donde se utilizaron fuerzas armadas mismo antes de que se decidió de enviar las fuerzas armadas en tareas de seguridad en 2016 de manera más amplia, pero en el estado de Guerrero eso ya tiene una trayectoria muy larga desde las décadas de la
mal llamada guerra sucia, y que también permanecen en impunidad, como se mencionó, y es algo que verdaderamente debería estar en el centro de las consideraciones de una discusión pública sobre el modelo, sobre todo cómo debe cambiar el modelo de seguridad para México en los años siguientes. A mí me gustaría complementar, hace un par de años Amnistía Internacional emitió un informe sobre la situación de las mujeres que fueron detenidas por fuerzas armadas, por la policía. Del 100% de mujeres que se entrevistó en aquel momento, todas ellas estaban presas. Efectivamente, la violencia todas ellas habían sufrido diferentes formas de violencia, desde abusos verbales hasta violencia sexual en el 33% de los casos. La violencia en contra de las mujeres es utilizada como una forma de amedrentar, de averiguar, es una forma de irregular absolutamente de llevar casos ante la justicia. La Secretaría de la Defensa Nacional informó a Amnistía Internacional que no se había suspendido el servicio a ningún soldado por violación o abusos sexuales entre 2010 y 2015, mientras que la CEMAR solo había suspendido a 4 marinos durante ese mismo periodo. Así es que estamos frente a un hecho frecuente, generalizado, pero también en un contexto de profunda impunidad hacia las violencias contra las mujeres, ¿no? Del no reconocimiento de las violencias hacia las mujeres como un problema de seguridad nacional, de seguridad pública, de dimensiones mayores. ¿Alguna pregunta más? Pues antes de retirarnos queremos pasar el video que al principio teníamos programado. Esperemos que ahorita funcione bien. El Estado mexicano reconoce la responsabilidad
a lograr a esa justicia que tanto he buscado, a pesar de muchas batallas, de muchas piedras que puso en el camino el gobierno. Aquí estoy, yo pasé muchas cosas, sufrimiento, dolor, de no estar cerca de mi pueblo con mi familia. Y hoy pues, digo que no se dejen a las mujeres que han sufrido de violación contra el Estado. Aquí estoy yo, una lucha que es larga, pero va a llegar. Y ahorita yo mando este mensaje para otras compañeras que están en proceso de su lucha, que no se dejen vencer, que sigan alzando la voz, porque aquí yo estoy con ustedes y con otros compañeras que han sufrido también. Aquí estamos. Pues agradecemos a la compañera Valentina, como ya decía Santiago, un gran ejemplo de lucha, de tenacidad, de valor y sobre todo haber arriesgado todo para alcanzar justicia aquí al lado de su niña que tiene 8 meses y como ella decía, hace 16 años su niña Yenis tenía 3 meses. Con estas niñas abrazándolas, siempre a su lado, buscó la justicia y ahora es una gran maestra en este arduo caminar. Valentina, estamos contigo, todas estas compañeras, organizaciones, organismos internacionales, periodistas, están contigo y eres un gran ejemplo, eres una luz, porque en verdad allá en la oscuridad de la montaña pudiste caminar, como dices, 8 horas y ahora estás aquí en el centro, en el corazón del país, para decir que sí se puede, que haya justicia en México. ¡Viva Valentina! Reiteramos nuestro agradecimiento a Santiago, a Tania, a Jan. Queremos también reiterar nuestro agradecimiento a Chiri por apoyarnos, al Centro Pro por darnos todo el apoyo para esta rueda de prensa y agradecemos la presencia del gran amigo Daniel Jiménez que ha hecho por todo el apoyo que también nos ha estado brindando. Muchas gracias a medios periodistas, amigas periodistas que han estado cerca, académicos, académicas, Magda, en fin, todas las gentes de organizaciones feministas muy amables, porque en verdad con Valentina resurge la esperanza de la justicia para las mujeres. Gracias.